al libro de Josué. Es el sexto libro de la Biblia, cronológicamente el sexto libro de Josué, capítulo número 6. Vamos a leer el versículo número 10. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra de Dios. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Amén. Padre, oramos para que tu palabra no caiga a tierra en esta tarde, así como el deseo de mi corazón esta mañana, que ninguna de tus palabras cayese a tierra, sino que cayera en corazones bien dispuestos, en buena tierra. Señor, sé propicio, bendícenos por medio de tu palabra, enséñanos, aumenta nuestra fe. Señor, ayuda a nuestra incredulidad y danos, Señor, esta sumisión a tu palabra, a tus planes, a tu propósito, a lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, bendice a todos nuestros hermanos que están con nosotros conectados. Bendice nuestras familias que están fuera del país, a cada uno de ellos, bendícelos. Bendice nuestros hermanos, por favor, bendice nuestros hermanos. Rodas, Parada, Señor, a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden, por favor, hermanos, sentarse. Hay tantas maneras de ponerle tema a las enseñanzas. El tema de esta tarde es prueba de obediencia y fe. Prueba de obediencia y fe. En mi corazón inicialmente estaba el ponerle el tema silencio y espera. Silencio y espera. Eso es lo que en un inicio había sentido en mi corazón. Y esta mañana le decía de que para mí sentía como que las dos cosas que el Señor había puesto en mi corazón para compartir como que eran gemelas. Y es porque esta mañana el tema era: no puedes perder si sigues el plan de Dios. Y espero que el Señor haya sido propicio con aquellos que esta mañana nos reunimos. Y era bien interesante porque el versículo número 7 del capítulo 37 que estudiamos en la mañana dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Por razones de tiempo no pudimos profundizar en esta segunda parte del tema de la mañana, que era el versículo 7. Profundizamos un poquito más en el versículo número 3. Pero es tremendo cuando uno se percata de parte del Señor que podríamos decir que algo muy similar. El sentir inicial fue silencio y espera. Dos cosas altamente difíciles para el ser humano, más para las mujeres. Sí, es una verdad. En el hombre difícil es esperar. Guardar silencio sí al hombre no le cuesta, como que el hombre por naturaleza es más callado. En algunos se rompe esta regla. Pero inicialmente silencio y espera. A nosotros nos dicen que guardemos silencio y no nos piden nada. Si casi ni hablamos. Esperar sí, perdemos muy rápidamente la paciencia. No
podemos esperar. Entonces, cuando al hombre se le pide esto, es una gran prueba. Y que guarde silencio, que espere. En el caso de la porción, es como le dijera, es una prueba de obediencia y de fe. Entonces, prueba de ello, hablando de que a la mujer le cuesta guardar silencio, le cuesta, es parte de su naturaleza. Algún día le voy a compartir también, así como he compartido en otras ocasiones, por qué la mujer se rebela, por qué la mujer quiere ser cabeza, y esto lo he tocado con el grupo de mujeres en sus ocasiones. También es bien importante saber para que la mujer pueda manejar esta situación. Le cuesta guardar silencio. Este es algo bien peculiar en la mujer. Mira, te voy a contar algo, pero no se lo digas a nadie. Te voy a contar un secreto. Ese es típico en la mujer. Y eso significa que no puedo guardar silencio. Al externar de esa manera, está diciendo no puedo guardar ese secreto. Te lo voy a decir a ti, pero solo tú lo sabes. Y de ahí son 600 mil millones de millones los que lo saben. Porque llega hasta los cielos eso y todas las estrellas lo oyen. Entonces, sí, en el hombre y la mujer hay áreas difíciles, muy difíciles de gobernar. Y si usted nota, prácticamente esta orden, esta prueba de obediencia y de fe fue dada a los hombres. Imagínense. Mi pregunta es, si hubieran sido mujeres, ¿cómo hubiera hecho Josué? Y esto es bien importante porque fíjese que en la lectura usted se dará cuenta de que el Señor no le dijo a Josué todas las indicaciones que él dio. Pero Dios sabía a quién tenía de líder. Dios sabía a quién había puesto de cabeza. Y también Dios sabía la experiencia que Josué tenía. Una experiencia que aunque él no fue responsable, aunque él hizo oposición a algo que se dio por abrir la boca y por no confiar en el Señor, él fue uno de los que pagaron el precio de andar durante 40 años en el desierto. Y muchas veces las indicaciones que damos, los consejos que damos, son porque en su gran mayoría no solamente tenemos o tiene el conocimiento la persona que aconseja, sino que lo ha experimentado en su vida, lo ha vivido en carne propia. Y lamentablemente el consejo no se acepta. Y la persona lo está diciendo porque ya lo vivió, porque ya experimentó, porque ya se dio cuenta que no funciona. Puede funcionar al principio, pero al final es pérdida. Entonces, es por eso que en su mayoría de consejos, nuestros viejos tienen mucha y a veces toda la razón en lo que ellos advierten, en lo que ellos aconsejan. ¿Por qué? Porque ya lo vivieron. Entonces, en eso tenemos la bendición aquí de que el pueblo de Israel gozaba de un líder que tenía la experiencia de no obedecer y de no tener fe, pues no en él, pero él fue llevado por los demás en el sentido de lo que provocaron. Y aunque él vivió estos 40 años, por no ser parte de esa desobediencia y por no ser parte de esa falta de fe, él fue preservado milagrosamente durante esos 40 años. Y fueron preservados de tal manera que Caleb, su compañero, el otro que estaba exento de todo esto que pasó hace 40 años, él llegó a los 40 años después de estar en el desierto y dijo que se sentía como cuando la tierra iba a ser conquistada. Entonces, qué bienaventurado usted que obedece y tiene fe aunque sea arrastrado por sus padres, aunque sea arrastrado por su familia, aunque sea arrastrado por sus hijos.
el Señor, aunque usted esté en la prueba, lo va a preservar en la prueba. Algunos vamos a ser sacados antes y otros vamos a ser sacados durante. A Enoc lo saca antes y a Noé durante. La iglesia va a ser sacada antes de que venga la gran tribulación, y el pueblo de Israel, que es el que representa al reino, va a ser preservado durante la tribulación. Entonces, si usted está involucrado o lo han involucrado no por desobediente y no por falta de fe, tenga la seguridad de que el Señor lo va a preservar. ¿Aló? Amén. Y espero que lo que esté hablando usted lo comprenda. Porque a veces decimos, Señor, pero ¿y por qué? No te preocupes. Eres obediente, yo te voy a cubrir. Tienes fe, yo te voy a cubrir. Esto fue el caso de Caleb y fue el caso de Josué. Amén. Entonces, qué importante es realmente cuando somos probados. Fíjese que esta mañana, cuando hablábamos del silencio del versículo número 7, guarda silencio y espera en él. Guarda silencio. Le mencionaba a usted la palabra hebrea y es exactamente la misma palabra que también se ocupa aquí en el libro de Josué, en el capítulo 6, donde ellos tienen que guardar silencio. Y como explicaba esta mañana, esa palabra damán y también dom, D-O-M, dom, y damán, así como la oye, solo que tildada, damán al final, significa ser mudo. Mire qué lindo lo que Josué hizo. Josué tenía la experiencia y sabía cómo podía llevar al pueblo a la victoria. Cuando yo estaba estudiando esto, me sorprendía de algo tan bello. Cuando digo bello es por Dios. Qué Dios más maravilloso el que nosotros tenemos. Esta era una prueba de cómo ellos hace 40 años iban a conquistar la tierra prometida. Como tenemos a un Dios inmutable, los que cambiamos somos nosotros. Dios no cambia. Entonces, qué tremendo que el Señor, si fuera como nosotros los humanos, hubiera hecho que ellos pelearan, les costara. Y si lo vemos de una manera humana, era imposible prácticamente poder atravesar esas murallas. 7.5 de alto, 6 de ancho, metros. Algo muy alto y algo muy ancho. Eran tan grandes de que podían correr 2 carruajes encima de la muralla, y eran tan grandes de que había gente que vivía en las murallas. Entonces, pero como Dios no cambia, Dios se mantuvo igual que siempre, fiel. Y era una prueba de cómo el Señor les iba a entregar la tierra prometida. Y qué triste y qué lamentable que ellos desperdiciaron 40 años. Difirieron 40 años. ¿Me entiende cuando hablo de diferir? Difirieron ellos 40 años. Yo creo que así se dice, difirieron. Estoy hablando de diferir. Estoy hablando de trasladar. No sé cuánto lo que hoy tenemos lo pudimos haber tenido hace 20 años. Pero lamentablemente fuimos reprobados en nuestra prueba y también carentes de fe. No fuimos obedientes y no tuvimos fe. Ahora, ¿cuántas cosas Dios nos las quiere dar ahora? Y lamentablemente nosotros las vamos a diferir para 10 años, para 15 años. Porque una decisión que usted tome hoy, si está fuera del plan de Dios, si no es conforme a la palabra, y usted se va a dar cuenta de que el Señor no va a intervenir en su decisión. Usted es libre de poder decidir. Dios lo lleva como lo hemos enseñado para entenderlo, lo hemos presentado de una forma humana, para que entendamos qué es lo que Dios permite. Dios nos permite llegar al campo neutro
y que usted elija entre un campo positivo y un campo negativo. Elimelech decidió irse a los campos de Moab, una tierra maldecida, una raza maldecida, y él decide irse con toda su casa y Dios no lo detuvo. Vemos a un Abraham que tomó la decisión de descender a Egipto. No era todavía el padre de la fe. Él toma la decisión de descender a Egipto y Dios no lo detiene. Entonces, cualquiera puede decir, mire, realmente el Señor lo guardó. Sí, es cierto. Ponga atención a esto que estoy diciendo, por favor. No es que no esté atento, sino que usted lo reciba, lo digiera en su cerebro. Cualquiera puede decir, mire, sí, realmente el Señor lo guardó y nos va a guardar siempre. Y mire, pero óigame, aparte de que lo guardó, oiga, salió enriquecido más de lo que ya estaba Abraham de Egipto. Sí, pero dentro de todas esas riquezas que habían recibido, venía Agar. Y usted sabe lo que significa Agar. Hasta el día de hoy nosotros que no, entre comillas, no tenemos nada que ver con eso, estamos pagando precios altísimos. Todo Occidente paga precios de las cosas que pasan en otros lugares. Eso es solamente un ejemplo, Agar. Hay otras cosas que no las vemos, que no nos percatamos. Entonces, muchos podemos decidir hoy algo y dentro de 10 años nos puede salir un Agar. Y eso, bueno, fue cuando decidiste ir a Egipto. Y estas heridas, cuando decidiste descender por el camino que viene de Jerusalén a Jericó. Y esto sí, cuando decidiste una vez descender por Jope. Y así le mencionaría una cantidad de cosas, hermano, que tienen que ver con nuestras decisiones. Somos probados. Amén. Fíjese que quiero, quizás por tener un contexto, leer el versículo número 1. En adelante dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Y hace, mire, yo he estado hablando de entrar y salir en la oración. Y aquí es todo lo contrario. Aquí nadie entraba y tampoco nadie salía. Estaba cerrada. ¿Okay? Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven las bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodearéis la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Amén. Entonces aquí vemos que las instrucciones de Josué
son llevadas a cabo con éxito. Fíjese bien, son llevadas a cabo con éxito. Esta mañana decíamos, no puedes perder si sigues el plan de Dios. Aquí encontramos nosotros, y lo voy a decir probablemente un poquito más adelante, que era hasta absurdo lo que tenían que hacer. Y cuántas cosas para nosotros son absurdas. Sin embargo, Dios quiere que así las hagamos. Sin embargo, Dios quiere que así creamos. Sin embargo, entonces, esa es la solución. Aunque a mi parecer sea absurdo, aunque a mi parecer sea ridículo, aunque para mí sea de burla. Bueno, ¿y si ese es el precio que tienes que pagar para que tengas éxito? ¿A ti qué? O sea, no te debería de importar, no le debería de importar. Porque en cuántas cosas hacemos el ridículo. ¿Sabe que yo he estado en reuniones de pastores donde a mí me han hecho sentirme mal porque somos una iglesia pequeña? Y a mí qué me importa que ellos me juzguen porque tengo una iglesia pequeña. Tengo una iglesia pequeña, es cierto, pero tengo un Dios tan grande que estoy feliz y contento. Entonces, ese ridículo, porque para alguien puede ser ridículo. Ya he oído que hay iglesias donde los que están haciendo cola para entrar al baño son más que nosotros. Pero si Dios me ha puesto a hacer eso, ¿cuál es el problema? Y qué tremendo, porque uno tiene que aprender a callar. Y en esa oficinita trabajas. Pero esa oficinita me da de comer. Esa oficinita me da la casa que tengo, el carro que tengo, la comida que tengo, el estudio de mis hijos. ¿Y cuántos pueden tener en poco la oficinita donde usted trabaja? Es que no es el lugar. Es que no es el tamaño. Es el que me sustenta. Es el que me sostiene. Es el que me ayuda. Es el que hace que se multiplique. Hay algo muy maravilloso en, si me pueden poner Efesios capítulo 3 y versículo 20, 3:20. Si Él es el que me sustenta, si Él es el que me sostiene, si él, etcétera, etcétera, ¿qué problema tengo? Estoy bien. ¿Y cuántos están en empresas grandes y están más hundidos? Y están están mal pagados. Dice, y aquel que es poderoso, es Cristo, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa. Amén. Qué importante es saber que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Esto es muy importante. Estoy tranquilo si estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Estoy tranquilo si estoy haciendo lo que Dios me ha puesto a hacer. Lo demás no importa. Amén, hermanos. Entonces, son llevadas a cabo con éxito. ¿Por qué? ¿Por qué son llevadas? ¿Por qué son llevadas a cabo con éxito? Porque responden al plan de Jehová y no meramente a una táctica militar, porque si es una táctica militar es hacer el ridículo. Si es una táctica militar es porque seguro vamos a ser vencidos, porque eso no es táctica, es una estrategia espiritual. ¿Y cuál es el poder de esa estrategia por ser espiritual? Obediencia. Qué difícil es actuar en obediencia. Y quiero decirle algo, ¿cuántos no somos obedientes y creemos que nos va bien? Y posiblemente nos va bien. Es que el problema no es que nos va bien, es que el problema es que la vida es larga en su caminata. Y vendrá un tiempo donde me percataré y vendrá un tiempo en que se evidenciará
que me equivoqué. Aunque en los primeros días, los primeros meses, los primeros años, no se haya sentido, no se haya percatado, no se haya manifestado. Porque hay gente que va a un examen médico y en el examen médico le dicen, mire, solo tiene 3 meses de vida. Pero yo he andado bien. Yo he gozado la vida, yo me he reído, yo he comido, yo he dormido, yo he gozado, yo he ganado, yo he tenido éxito. Si yo nunca he sentido nada, pero tenía cáncer. Entonces las decisiones equivocadas que tomamos son como ese principio de cáncer que va aumentando, va creciendo y nosotros no nos percatamos y muchas veces ni lo sentimos. Entonces hay decisiones que nosotros tomamos y ¿cómo va? Bien, súper bien. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Y otra vez, ¿y cómo va? Bien, muy bien. De repente, ¡pum!, hay un derrumbamiento. ¿Y qué pasó? Es que el río estaba socavando y no nos dimos cuenta. Es que los zompopos hicieron unas grandes cavernas. Los zompopos, ¿y cuánto tiempo se tardaron los zompopos para hacer esa gran caverna? ¿Ve desde cuándo? Es que tenía polilla. ¿Desde cuándo está la polilla comiéndose la madera? Tiene 10 años. Y hace 10 años usted dio un gran precio por ese mueble y ya venía la polilla. ¿Ve cómo nos engaña la vida? ¿Ve cómo nos engaña el alma? Responde al plan de Jehová y no a una táctica militar. Hay una relación constante entre la palabra de Jehová que es atendida y puesta en práctica con los resultados esperados de tal evento. Repito, hay una relación constante entre la palabra de Jehová que es atendida y puesta en práctica. Por eso esta mañana no puedes perder si sigues el plan de Dios. No puedes perder. Todo lo que se pierde es relativo. ¿Por qué? Porque ¿a qué cosa le llamamos pérdida y no son pérdidas, son ganancias? Porque si en el momento en que el barco comienza a hundirse, empiezo yo a tirar todo el sobrepeso, alguien puede decirme, no lo tires, ese es muy valioso. No, esto no vale porque ahorita lo que vale es mi vida. Entonces la pérdida es relativa. La pérdida es salvación. No es pérdida si tengo $100,000 y estos me van a servir para salvarme la vida, para salvar la vida de un ser amado. Eso no es pérdida. Pérdida es que se me muera y no tenga cómo. Qué importante es esto. Quizá esta obediencia estricta a las instrucciones de Dios suena un poco hasta incómodo, suena raro o rara, puede ser extraña y como dije hace un momento, esta obediencia estricta, porque una obediencia estricta, es que Josué no dio oportunidad de nada. Y mire qué tremendo, si uno entendiera cuando nuestros padres le dicen, guarda silencio. Si uno te entendiera de lo que lo están guardando, cubriendo y protegiendo, uno guardara silencio, pero como uno es joven, pero como uno es niño y malcriado, entonces el niño y el joven reclaman derechos, pero es que tengo derecho a opinar. Mire, es tremendo porque aquí la obediencia era estricta. Aquí Josué no les dio la oportunidad de opinar. ¿Por qué? Porque los voy a preservar. Ya no los quiero volver a perder. Perdí toda mi generación. Hermano, comprende eso. Perdí toda mi generación. A todos esos los vi caer muertos.
600,000 hombres, posiblemente, murieron en el desierto, y Josué iba viendo cómo iba disminuyendo ese campamento, sencillamente porque abrieron su boca. Qué difícil es esto, hermano. Pelear contra la naturaleza humana. En los principios de administración de empresas es lo primero que le enseñan a uno. Lo más difícil es trabajar con humanos. Lo más difícil. Cualquier cosa se resuelve con el personal, es difícil resolverlo. Imagínense ministerialmente que es espiritualmente. Hermano, mire, se lo digo con mucho amor y no lo digo porque esté con joroba en mi espalda. No estoy con joroba. O quizás sí, no lo sé, pero yo creo que no. Pero quiero decirle algo, hermano, mire, lo más difícil en el ministerio es la gente. Es lo más difícil. Sin embargo, uno tiene que estar consciente quién es el que lo ha puesto a uno. A Jeremías le dijo el Señor, pelearán contra ti, pero no podrán. Y así vemos el caso de Moisés y vemos el caso de todos aquellos hombres como David. Ahora, estas instrucciones, esta obediencia estricta a las instrucciones de Dios, suena un poco incómoda. Pero lo cierto es que escasea la sensibilidad. ¿Por qué es rara? ¿Por qué es extraña la estrategia? ¿Por qué es una obediencia estricta a la palabra de Dios? ¿Por qué hay que obedecer sin oír objeciones? ¿Por qué hay que obedecer sin dar explicaciones? ¿Por qué guarden silencio sin explicación? A menos de que hagan lo que se les está diciendo que hagan. O sea, respetan las instrucciones, punto. No necesitamos su opinión. Es que nuestra opinión es dañina. Por eso hay cosas en casa que cuando nuestros hijos están pequeños, ellos no tienen el derecho de opinar, no porque no lo puedan tener, sino que no tienen capacidad de opinar. Cuando llegan a una edad donde uno puede tomarlos en cuenta, uno los toma en cuenta. Pero hay decisiones que uno tiene que tomarlas drásticas. Y uno no está esperando ahí opinión de alguien. Porque no es relevante la opinión en ese caso. Cualquier opinión no es relevante. Es un niño. Y esto uno lo aprende en el ministerio. En relación a lo que Dios ordena. Los siervos, los criados no tenemos derecho ni siquiera a opinar. Porque ¿cuál fue la opinión de Josué cuando Dios le dio las instrucciones? Ninguna opinión. Al contrario, lo hizo con mucha sabiduría, porque no encontramos en la palabra que el Señor le haya dicho por medio de ese gran hombre que se le apareció, ese príncipe de los ejércitos de Jehová. No le dijo, mira, vas a decirles que guarden silencio. Nadie tiene que hablar, nadie tiene que opinar. No le dio esas instrucciones. Solo le dijo, van a dar una vuelta un día, durante 6 días lo van a hacer. Al séptimo día van a dar 7 vueltas. Y hasta que sea el 7º día y toquen la bocina, hasta en ese momento van a gritar todos. Significa que todo el tiempo tenían que estar mudos. Y eso fue lo que hizo Josué. Después de la experiencia amarga, triste, dolorosa, de lo que es abrir la boca, él tuvo que decir, nadie tiene que abrir su boca. Amén. Y fíjese que ese damán, esa palabra hebrea que significa silencio,
Es tremendo porque no solo significa ser mudo, sino que también significa morir. Y yo le pregunto, ¿y los muertos hablan? No hablan, va. Entonces, ¿por qué dice ahí morir, damán, morir? O sea, como muertos. No hablar, no opinar. Obedece y ten fe. Obedece y cree. Entonces, escasea la sensibilidad. ¿Por qué es absurdo? Porque no somos sensibles. Cuando uno tiene sensibilidad, uno es dócil. Cuando uno tiene esa sensibilidad espiritual, uno cree, es un niño. Pero cuando escasea la sensibilidad, entonces es absurdo. Es que no hay necesidad de tan extremo. Nunca se ha visto eso. Hágalo. Guarde silencio. No, pero es que Dios nos ha dado la lengua para que hablemos. Guarde silencio. No, pero tenemos derecho a opinar. Guarde silencio. Mire, pero es que yo diezmo. Guarde silencio. Mire, yo tengo 20 años de estar aquí. Guarde silencio. ¿Por qué todas esas objeciones? Porque escasea la sensibilidad. Y no solamente escasea la sensibilidad, sino que también tenemos, como le dijera, no solamente que escasea la sensibilidad, sino que también hay decisión, hay indecisión para atender la voz de Dios. Indecisión. Y fíjese que desde hace días he querido compartir esto. Santiago 1:4, si no me equivoco. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Tenemos problemas de decisión. Decisión para atender la voz de Dios. Cuando Él habla en su palabra clara y llanamente acerca de sus propósitos con su pueblo, tenemos nosotros ese problema. Ahora, ¿por qué estas instrucciones tan extrañas? Porque Dios quería asegurar que fuera claro e innegable que la batalla dependía de Él y no de las armas de ellos y no de las destrezas de ellos. Las armas pueden representar nuestros recursos y nuestras destrezas pueden significar nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Dice el Señor, no, eso va a estorbar. Yo lo voy a hacer. Por eso guarda silencio y únicamente tienes que marchar. Marcha en silencio. ¿Qué más vamos a hacer? Solo eso. Porque el Señor quería demostrar que era Él quien les estaba entregando la tierra prometida, porque ellos tuvieron temor y dijeron, ya lo vamos a leer, es que ellos son tan grandes que nosotros parecemos langostas a la par de ellos, y ellos así nos ven a nosotros. Eso es falso, porque si lo hubieran visto no salen. Mira hasta dónde llegamos. Yo cuando leí eso, y a su parecer también, ¿cómo dije yo? Mire, estaban mintiendo. ¿Hasta dónde llega nuestra alma? Y qué triste cuando mentimos hasta sin necesidad. Cuando nosotros mentimos, estamos siendo guiados por el padre de la mentira. Y mire las consecuencias espantosas que este pueblo vivió. Entonces, no de las armas, no de las destrezas. Por eso los sacerdotes que llevaban el arca iban delante de los israelitas a la batalla y no los soldados. Esta extraña estrategia militar, o no, como haya sido, fue una prueba de fe para que ellos, era una prueba de fe para ellos si estaban dispuestos a seguir a Dios plenamente. Mire qué tremendo. Mire cómo somos probados. Para ellos era, ¿sigues tú a Dios plenamente?
Sí, entonces tienes que hacer todo lo que Él dice. No importa que a tu razonamiento, a tu parecer, sea absurdo, sea raro, sea extraño. Hermano, qué tremendo. ¿Cómo somos probados? ¿En qué cosas somos probados para ver si nosotros seguimos al Señor plenamente? Entonces, el uso de las trompetas eran las mismas que se usaban en sus festividades espirituales para recordarles que la victoria vendría del Señor y no de su poderío militar. ¿Cuántas cosas el Señor ha respondido a nuestra vida en adoración? Dice el Señor, es que fui yo, no fuiste tú. No fue tu dinero, no fue tu posición, no fue tu cuello, o sea, no fueron tus amistades, no fueron tus padres, fui yo. ¿Cuánto hemos sido sanados en adoración? ¿Cuánto hemos sido sanados en adoración, liberados en adoración? Mira, hermano, aquellos que no tenemos, ¿cómo podemos ser liberados? En la presencia del Señor somos liberados. ¿Cuántos no somos comprendidos? No podemos ser sanados, no podemos ser liberados. El Señor se encarga de hacerlo en su presencia. Entonces, no fue el médico, no fue tu solvencia. Muchos no tenemos victoria porque no silenciamos nuestra, oiga, no nuestra boca. Porque aquí la figura cierra la boca, pero es guarda silencio a tu incredulidad, porque es tan dañina la incredulidad que se expresa en palabras, no solo en actitudes, sino en palabras, y esas palabras atan, y esas palabras desatan, no solo tu vida, sino a los que te oyen. Porque de 10 a 600,000, ¿qué ataron? ¿Qué desataron? Porque se puede atar en lo positivo y en lo negativo, y se puede desatar en lo negativo y en lo positivo. Entonces, no solamente me hago yo daño al abrir mi boca y suelto la incredulidad, y la incredulidad está en todas las palabras, en la murmuración, en la queja. Por eso, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. 37:7 del Salmo. Porque no entendemos que la incredulidad nos daña a nosotros si abrimos nuestra boca. Yo sé, hermano, que la incredulidad uno lo siente y uno lo quiere externar, pero dice, no lo externes, porque te hace daño a ti mismo y a los que te hieren. Espero que me dé a entender lo que acabo de decir. Ahora, ¿por qué era extraña esta estrategia? Porque nos anula a nosotros y lo que tengamos. Fíjese que no se levantó terraplén en defensa. Iban a la batalla, iban a conquistar, se iban a enfrentar a un enemigo muy poderoso, se enfrentaron a unas murallas invencibles en lo humano, invencibles. Y yo me quedé admirado. Yo no había dudado jamás, pero no tenía el conocimiento de la historia. Y hablo de la historia científica. Yo nunca dudé de las murallas cuando lo leí, cuando me lo enseñaron. Hermano, qué lindo es tener fe. Entonces, yo creí, como dice, si me lo pueden poner, Hebreos 11:3, en sus palabras originales hay una profundidad tremenda, pero solo lo vamos a leer. Mire, esto cuando yo oí, leí y después fui enseñado en las murallas de Jericó, yo lo creí, hermano. ¿Cómo fue? No lo entendía. Hasta que científicamente lo revelaron cómo había sido por el asunto de que fueron inquirieron, se indagaron, examinaron las murallas en sí y externaron algo que, aunque yo no lo sabía, yo lo creí sin saberlo.
Es como la mujer que se tapa cuando ora o profetiza y aunque no tenga la enseñanza, el por qué debe hacerlo, únicamente lo hace por fe y obediencia o por obediencia y fe. Pero él no sabe literalmente por qué, que los ángeles caídos, que los ángeles de Dios, que etcétera, todo lo que dice 1 Corintios 11, lo hace únicamente porque obedece y tiene fe. Así me pasó a mí. Mire lo que dice 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Oiga, por la fe entendemos. Yo digo, que alguien me explique cómo es que por la fe entiende. Explíqueme eso. ¿Cómo eso que por la fe entendemos? Fíjense, por la fe entendemos, se lo voy a poner en otra forma más sencilla. Por la fe entendemos cómo se hizo el universo. ¿Y cómo usted va a entender si no estuvo ahí? Y oiga lo que sigue. Dice, por la palabra de Dios. Fíjense bien, por la palabra de Dios. De modo, cualquier día le voy a compartir sobre eso. De modo que lo que se ve, oiga, de modo que lo que se ve, esto se ve. ¿De qué fue hecho? De algo que se veía. Porque se fue hecho de un árbol. Pero dice que el universo fue hecho de algo que no se veía. Entonces, explíqueme eso, pues. ¿Cómo usted puede creer que se hizo algo de algo que no se ve? De algo que podríamos decir, a nuestro parecer, no existe. Pero ahí dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, para usted discernir, para usted poder comprender lo que dice el apóstol a los hebreos, usted tiene que entender primeramente que es fe y segundo que es el rema. Y en el rema está escondido lo que nosotros no vemos. Por eso tiene cuidado al expresar sus palabras, porque sus palabras tienen poder, sus palabras tienen rema en lo negativo y en lo positivo. Con ese rema usted puede crear o usted puede destruir. Porque eso lo delegó el Señor a la iglesia. Y el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por eso lo que nosotros confesamos, o es bueno o es malo. O bendice o maldice. Por la experiencia de Josué, yo no sé por qué el tiempo se va tan rápido. Por la experiencia de Josué y el saber lo que produjo el rema que salió de ellos, que no era un rema de Dios. Dio la orden y dijo, van a guardar silencio. No necesita que ustedes hagan algo. Lo que se necesita es que no hagan nada. Y en no hagan nada hay dos cosas en no hagan nada. Porque usted no puede estar haciendo nada y lo está haciendo todo. Y usted puede estar no haciendo nada y de verdad no está haciendo nada. Ha venido a dormirse. Ha venido a pajarear como cuando íbamos al parque, a no hacer nada. Pero una cosa es que Dios me diga, no hagas nada, y ese no hagas nada es una gran labor en mí, porque estoy dejando que Dios obre. Si yo hago algo, Él no hace nada. ¿Y cómo entiende eso? Bueno, descifre ese versículo. Y si usted logra descifrar ese versículo, es increíble
lo que va a operar en usted el Espíritu Santo. Como 3:20 de Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo que entendemos. Algo así, ¿verdad? Me lo puedo de memoria, pero ya se me olvidó. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos. No, mejor póngamelo. Ahí está. Con razón, si está leyendo. ¿Y por qué no me dijo, hermano? Ahí está. Sí, hay palabras que a uno se le olvidan. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más, oiga, mucho más de lo que pedimos, o sea, abundantemente, ¿verdad? Pero de lo que pedimos, oiga, de lo que pedimos o entendemos. Hermano, cuando Dios nos dice a nosotros, espera, hermano, yo sé que cuesta, esperemos. Cuando Dios dice, espera, guarda silencio. Hermano, aunque nos esté el alma, guardemos silencio. Aquí en muchas ocasiones hemos dicho esta expresión, mire, muérdase la lengua mejor. O mire, calladito se ve más bonito. Yo sé que su origen está en el mundo, pero es una verdad. Y fíjese que aquí tendría que llegar, en las palabras de Josué, vamos a encontrar algo muy similar en este dicho del mundo, que en boca cerrada no entra mosca. Fíjese que tremendo, en el mundo es un dicho, pero fíjese que en el capítulo 12 de Mateo, en el capítulo número 12, déjeme ver, capítulo número 12, yo creo que se los di a los hermanos para que me lo sacaran. Capítulo número 12, 40 y no sé cuánto es. 12. Oh. 12:24. 44 le dije, pero es 12:24. 12:24. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú. Oiga, príncipe de los demonios. Y fíjese que Beelzebú es príncipe, Beelzebú es estiércol. En el griego es estiércol. Y fíjese que una de sus aplicaciones es estiércol y dice, este no echa fuera los demonios son las moscas, es la inmundicia. Cuando uno habla figurativamente, uno dice el príncipe de las moscas, porque ¿qué es lo que normalmente hay donde hay estiércol? Moscas. ¿Ve la profundidad del Beelzebú dado a Satanás? Entonces, cuando dice que el mundo dice, cuando en boca cerrada no entra demonio, no entra mosca. ¿Por qué? Porque la mosca es inmunda, etcétera. Dios mío, yo tengo que terminar. ¿Cómo hago? ¿Lo hacemos media vigilia? Amén, bien incrédulo. Mejor hubiera guardado silencio. No se levantó terraplén de defensa, no se sacó espada, ni se colocó ninguna máquina de guerra, ni algo que afectara las murallas. Habían hombres armados, pero no se cruzaron golpes. Estos hombres solo tenían que caminar y no pelear. Solo tenían que hacerlo en total silencio. Y quizás con lo que voy a terminar, porque hay muchas cosas todavía que quería compartirle, de veras cosas muy importantes, como las directrices, el porqué de la directriz de Josué, y que nada podía influenciarlo a Josué. Y es por eso que hay momentos en los cuales nosotros no podemos darnos el lujo de dar opinión al pueblo.
Cuando Dios dice así se hace, hermano, de veras no le tenemos que pedir opinión a nadie. Fíjese que voy a terminar con esto. Y quiero que usted lo vaya contando. Quiero que volvamos a Josué, capítulo número 6. Josué, capítulo número 6. Vamos a leer al 13. Y yo le quiero pedir a un buen contador. ¿Quién ha trabajado de contador en la finca? Amén. Nadie dice. Todos son aquí astronautas. Hermana Bertaluz, vaya contando. Por favor, volvamos, les dije, a Josué 6, 6:13. 6:6, perdón. 6:6, vamos a leer hasta el 13. Mire qué importante, y muchos no tomamos en cuenta esto. Mire la importancia del arca. ¿Y qué representa el arca? La presencia de Dios. Mire qué importante era el arca y lo pasamos desapercibido. Por favor, hermana, cada vez que yo diga arca, usted vaya contándolas. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba atrás el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba atrás el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. ¿Cuántas salieron? 10. La presencia. Con el arca no necesitamos hablar. Con el arca no necesitamos más que obedecer. Entonces, esta es una prueba de obediencia y fe. Si usted tiene el arca, solo obedezca y tenga fe. Y verá cómo el Señor, lastimosamente no hemos podido seguir al propósito de por qué el derrumbamiento de las murallas. Pero científicamente, fíjese tremendo, los científicos dijeron que las murallas habían explotado de adentro de ellas hacia afuera. Y eso en el momento posiblemente ni se percataron los israelitas. Nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos, por la ciencia hemos venido a darnos cuenta y a comprobar que fue imposible que humanamente haya sido explotada. A eso se le llama implosión, hermano Mauricio. Hubo una implosión, o sea, de adentro hacia afuera. Entonces, qué lindo es saber esto y creerle a Dios. No sé cómo usted está pasándola, como esta mañana, que hablaba el Señor sobre el guardar silencio. No sé cómo usted la está pasando, pero si usted lleva el arca, mire, del 6 al 13, 10 veces se menciona el arca. Prioridad en todos los sentidos. Si usted tiene la presencia de Dios, espere y Él hará. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque una vez más y en este mismo día, Señor, tú nos hablas. Qué lástima, Señor, que no pudimos llegar hasta Moisés, hasta Jaasiel, en los tiempos de Asaf,
y aún con David, Señor, que ellos callaron y esperaron en ti, Señor. Y tú, Señor, los sacaste adelante de la batalla en la cual se encontraban, de la necesidad en la que ellos se encontraban. Y muchos quizás no tenemos éxito, porque creemos que tu estrategia, que es tu palabra, tu mandato, es absurdo, Señor. Hay incredulidad en nosotros y lo peor de ello es que lo expresamos. Y no solamente arruinamos nuestra vida, sino a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Josué, Señor, sabía esta verdad. Y lo que hizo fue preservar al pueblo de una derrota segura y también de una muerte segura. Hermano, cuando Dios da una orden, entre más ridícula es, más quiere manifestar que Él lo hace todo. Señor, qué difícil es obedecerte, Señor. La prueba de obediencia y de fe son de las cosas más difíciles en nosotros, porque casi siempre es guarda silencio y espera en Él, y Él hará. Señor, que todo lo que hemos oído en este día sea un equipamiento para nuestra vida diaria. Señor, tú eres el que nos bendices. No es que seamos muchos en la iglesia. Es una bendición, Señor, que siendo tan pocos, somos tan bendecidos. Y no lo medimos en cosas materiales porque no es en eso. Tenemos tantas cosas que son más importantes que lo material. Señor, gracias. Porque hemos aprendido que no importa lo extraña que sea la instrucción, que tú tienes un plan ya trazado. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerte, Señor. Y ahora entendemos mucho las palabras, la orden que dio Josué de no abrir nuestra boca, que no se oiga nuestra voz, ni salga palabra de nuestra boca hasta el día que nos den la orden de gritar. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad. Muchos hemos visto cuántos han caído como Josué lo vivió en el desierto. 40 años viendo cómo el pueblo se desplomaba, viendo cómo el pueblo perecía por haber abierto su boca y haber externado su incredulidad. Josué y Caleb, Señor, sean mi ejemplo, para que cuando llegue la siguiente generación, yo todavía esté con vida, Señor, dando fe y dando testimonio, como hoy lo hacemos con nuestros propios hijos. Señor, muchos sobrevivimos la guerra, y es por eso que hoy les decimos a nuestros hijos lo que ellos oyen de nosotros, porque ya pasamos tiempos donde pudimos sentir la muerte a nuestro lado. Ahora le podemos decir a nuestros hijos que esperen, que tengan paciencia, que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar, y que no se desesperen, porque la vida es larga.
y la vida da oportunidades, y especialmente el Señor. Padre, gracias, porque sabemos que este pueblo fue obediente y tuvo fe, y es por eso que todavía hay vestigios de que esas murallas fueron destruidas. Así como ese mar muerto, Señor, y sus alrededores dan testimonio de que un día descendió fuego y azufre del cielo, y que hay grandes minas de sal como monumento a aquellos que volvemos nuestra mirada hacia atrás. Gracias por la palabra que nos has dado en este día, Señor. Bendigo a tu pueblo que con alegría sale a buscar tu palabra. Señor, que no regresen vacíos, que regresen con bendición, que regresen con fuerzas, que regresen con fe a sus tiendas, y el día de mañana comenzar nuevamente la labor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y este es mi